Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Es lo que dice Pierre Antoine el primer día de clases antes de salir del salón para montarse arriba de un árbol de ciruela. Sus compañeros ante esta afirmación harán todo lo posible para demostrar que sí hay significado. Así eso implique llegar a extremos inesperados. Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos de vuelta con un nuevo volumen de Taza de Tinta. Y recuerden que este es un podcast para hablar de libros entre amigos. Yo soy Mafe. Yo soy Diana. Y yo soy Daniel. Nuevo miembro, alerta de nuevo miembro. El macho. Somos tres amigas profesionales en estudios literarios con distintas perspectivas en el campo literario y editorial. Y hoy vamos a hablar de Nada de Jane Teller, un libro de literatura juvenil bastante impactante. Y qué mejor manera de comenzar este segundo volumen del podcast con un nuevo integrante. No, pues muy agradecido con Diana y con Mafe, era muy genial porque yo siempre he escuchado el podcast y dicen, oh, wow, qué genial. Y cuando me invitaron, es como, me siento debutando como en grandes ligas y ahora formando parte de la titular es como, me siento, wow, famoso. Entonces, no, muy feliz y muy feliz también de entrar con este libro que es de verdad algo que le vuelva a uno la cabeza. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast favorita y dejarnos una calificación y un comentario si es posible. Nos ayuda mucho a posicionarnos y a que otras personas nos descubran. Tienen un segundito más para seguir emocionados por la presencia de Dani, ahora permanente en este podcast. Y sin nada más que agregar, comencemos. Antes de comenzar con la discusión, queremos contarles un poco de por qué elegimos este libro. Diana fue la que eligió este libro, así que ella nos puede contar, Dianis, ¿cuáles fueron los motivos para proponer este libro como capítulo de apertura del segundo volumen? Nada es una novela danesa publicada en 2006 y fue escrita, como ya dijimos, por Jane Teller por petición de una editorial. En el año 2000 le pidieron que escribiera esta novela para un público juvenil. Ella rechazó la propuesta porque como que no se le ocurría algo, pero después aceptó y lo primero que ella pensó al momento de sentarse a escribir el libro fue la frase insignia de este libro que escuchamos al principio del capítulo. Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Este libro cuando fue publicado fue pues el boom porque pues como ya lo verán, es bastante impactante e incluso fue añadido a lecturas en los colegios en varios países nórdicos. Sin embargo, el libro fue tan impactante y choqueante que muchos padres pidieron que fuera censurado, lo cual pues la misma autora dice que ya le pareció esto muy raro porque pues en los países nórdicos se supone que son como súper abiertos y que bueno, censuraron este libro. Y lo mismo empezó a suceder cuando fue traducido a otras lenguas. Entonces los padres pedían que los profesores no eligieran esta lectura para sus hijos e incluso algunas librerías se negaron a vender el libro. También eso ayudó con la difusión. Claro, pues todo el mundo, ¿por qué lo censuraron? Necesito saber. Bueno, además de todo este escándalo de la censura, me parece muy interesante porque el libro está construido sobre el concepto de la angustia de Søren Kierkegaard. Entonces coge este tema súper denso de filosofía y lo traduce a un lenguaje mucho más simple y digerible para explicarlo a adolescentes. Normalmente los libros por encargo son una jartera y terminan siendo súper prefabricados y a nadie le gustan, pero este libro es la excepción a la regla. Es súper entretenido, súper divertido y para quien no le guste la filosofía, este es un libro que te demuestra que la filosofía es realmente entretenida y genial. Pero, ya no les cuento más porque mejor pasamos a la discusión. Yo les hago una pregunta. La primera vez que vi el libro, yo creí que era como una tipo de novela, no sé. Pero resulta que es un cuento. ¿Ustedes qué creen al respecto? Y pues la verdad yo no he podido entender bien qué hace un cuento.
pero sé que ustedes sí son más expertos en el tema. Entonces, ¿qué creen de que la autora dice que esto es un cuento? Es que por la extensión uno sospecharía que no es un cuento, pero al final de cuentas la cuestión está en que un cuento no es un cuento por la extensión o no, y una novela no es una novela por la extensión o no, sino por los elementos que la componen y la forma en la que se narra la historia y cómo se construye la historia, ¿no? Entonces, un cuento es un cuento porque está construyendo una historia particular. En cambio, en la novela como que se involucran más historias, ¿no? No estoy segura. Me siento toda confundida. Pero es que aquí entramos a la teoría, pues no sé, yo soy fanático de la teoría de Piglia, que un cuento narra dos historias. Para mí la mejor definición de un cuento nos dio Rosario Casas en cuanto a latinoamericano. Creo que es una definición de Poe, que es un cuento, es algo que uno se puede leer de una sentada. Curiosamente, el libro de Teller yo me lo leí de una sentada. Puede ser un cuento largo. Sigue la regla. Ajá, o sea, sí, sigue la regla. Pero para mí es una novela. Pues no sé, hay cosas que yo me he leído de una sentada y no creo que sean un cuento. Y si tuvieras que elegir como dos historias, ¿cuáles serían? No, pero es que yo siento que hay una historia muy clara que es la historia de, pues, de los muchachos y Pierre Antoine. O sea, esa es como la única historia con la que uno puede entrar. Pero es que en la teoría de los dos cuentos de Piglia no es tanto como que te cuenten directamente dos cuentos o dos historias, sino que bueno, sí, hay una historia que es la explícita, que es la principal, y otra historia que es la implícita que tú infieres de tu lectura. Ok, sí, la que está por debajo. Como, no sé, por ejemplo, si a ti te cuentan el clásico Caperucita Roja, pues el clásico, no el de Disney, no el que nos contaron toda la vida, sino la historia original en donde Caperucita Roja, en lugar de que el lobo se la coma, tiene una relación erótico festiva con el lobo. Pues la historia principal va de, no, pues una niña que está en el bosque, bueno, una señorita en realidad, porque todo lo de la capa roja es una metáfora, pero en fin, el caso es como la historia principal es esa, una niña que va por el bosque desengañada, su abuelita se la comen y ella termina involucrándose con una mala persona, pero la historia que tú infieres es una historia que ya va hacia el contexto social y hacia una enseñanza, ¿no? Y hacia los peligros de, y es de donde infieres todos estos otros elementos que tienen otra significación. Y pues aquí hay muchos elementos que tienen otra significación. No, sin spoilers y sin entrar a hablar directamente de la historia, literalmente todo lo que ellos hacen es en pro de ese significado y todos los elementos que se eligen van a contar una segunda historia de la vida de cada uno de los niños. Sí, es verdad. Y pues en ese sentido yo no sé si es un cuento, porque es que igual son demasiados elementos, o sea, creo que entiendo la idea de que es un cuento porque al final del día todo gira en torno al significado y a el desbalance que creó Pierre Antoine en las vidas de los personajes, es que son muchas historias entrelazándose, pero sí van todas hacia un mismo punto, ¿no? Y yo diría que la segunda historia vendría a ser esa crítica social que se hace a partir de esa como aparente inocencia que tienen los niños. Es que ese tema de la inocencia es muy polémico, porque yo siento que, o sea, llega un punto en donde sí hay, sobre todo por lo que pasa con Sophie, pero llega un punto en donde ya no, o sea, ya no se vuelve más un juego como interno. O sea, yo siento que el comienzo sí es como, bueno, vamos a probarle a Pierre Antoine que sí hay como algo que valga la pena y que sí hay algo como que tiene significado, que sí, te voy a entender, y bueno, luego viene todo el juego del significatis, pero yo siento que llega un punto en donde se vuelve una suerte de ley del talión y ellos empiezan a vengarse entre ellos, que es donde se escala mucho la cosa y ya se vuelve como muy densa. Entonces como que llega un punto en donde esa puede ser la segunda historia, como todo comenzó muy inocentemente con Pierre Antoine, pero llega un punto en donde ya es un toma y dame entre ellos. Y ahí es donde se vuelve mucho más densa la cosa, como que se personaliza. Pero igual todo parte de esa aparente inocencia porque, bueno, siento que esto ya entraría a que necesitemos explicar algo un poco más complejo. Ya con el tema... Con este tema de la filosofía de Kierkegaard. Pero pues no, yo voy a sostener un poco que es una novela. Es que yo tengo un conflicto con esto de... la autora dice que porque los textos salen al mundo y tienen que defenderse por sí mismos. Con todo respeto, Jane Teller, ame tu libro, pero para mí es una novela corta. Entonces ahora con todo esto de la inocencia debemos, como bien Mafe dijo, explicar toda esta
cosa de Kierkegaard, ¿no? Sí, involucrarnos, hundir nuestras patitas en Kierkegaard. Con miedo. Con miedo. Segundo miedo desbloqueado, filosofía. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto se entienda. Además que Kierkegaard es súper densito. Sí, está cascarudito. Todo comienza con el concepto del primer pecado. Entonces Kierkegaard se basa en el mito del Génesis, que pues es el mito de Adán y Eva. Una cosa es el primer pecado que cometió Adán, que no es lo mismo al primer pecado del hombre, ¿sí? Porque, digamos, los niños aquí claramente cometieron pecado, ¿cierto? Porque mataron cosas, quitaron virginidades, robaron. Se lastimaron y lastimaron a otros. Pero Kierkegaard dice que no son pecadores, porque ellos eran inocentes. ¿Esto qué significa? Ahí vamos con el concepto de la inocencia. Entonces, la inocencia es lo mismo que la ignorancia. Cuando tú eres inocente, pues no sabes qué está bien, qué está mal, ¿cierto? Todo esto son constructos sociales que uno va aprendiendo a medida que pues crece. ¿Qué quita esta ignorancia, esta inocencia? La culpa. Entonces, claramente los niños no tenían culpa de nada de lo que estaban haciendo porque ellos lo estaban haciendo con el fin, claro, de que necesitaban explicar qué era el significado, que había significado, que había razón para vivir. Entonces, en la ignorancia, pues claramente no tenemos esta concepción del bien ni del mal. Exacto, y precisamente este tema de cómo ellos valoraban el significado, desde la cosa más pequeña y simple como unas chanclas, tenían el mismo valor que cosas más densas. Como, pues por ejemplo, al final lo dicen, ¿no? Cuando llega el momento del último niño y insisten hasta el final en... No sé si decirlo, siento que es un spoiler gigante, pero... Sí, dilo. Bueno, lo siento, espero que ya se lo hayan leído. Ya saben que se lo pueden leer en una sentada. Perdón. Igual es muy asombroso cómo llegan hasta allá, porque comienzan en unas chanclas y terminan en cortarle el dedo a uno de los chicos. Y ellos mismos lo dicen y es, si él hubiera sido el primero, jamás le hubiéramos exigido eso porque todos habríamos tenido miedo de ser el siguiente. Entonces ellos valoran todo con la misma medida, pero en alguna medida también son conscientes de que lo escalaron, pero todo tiene el mismo valor. O sea, ellos dicen, entonces no vale nada, y lo preguntan constantemente, entonces no vale nada, y dicen sí vale, pero nunca dicen cuánto vale. Claro, porque cada significado tiene el mismo valor que el primero. O sea, que no hay diferencia entre es que es un animal, es que son las sandalias, es que es una bicicleta, es que es un cadáver. Todo tiene absolutamente el mismo significado. Y eso nos lleva al concepto de la caída del hombre. Entonces, la misma prohibición es lo que arrastra al hombre a cometer pecado. Queremos saber qué está pasando. Y aquí también es importante, por eso mismo, hacer la diferencia entre el miedo y la angustia. Cuando uno tiene miedo a algo concreto. En cambio, cuando uno tiene angustia, no sabe por qué uno se angustia. Uno se angustia por nada, ¿sí? Entonces, estos niños estaban súper angustiados, pero no sabían realmente por qué. Era porque como que Pierre Anton les abrió todo este mundo de posibilidades, que esto de la angustia se relaciona con la libertad. La libertad es la posibilidad de todo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, y eso te lleva a la angustia, porque no sabes qué lleva esa libertad. Que eso era lo que le pasaba a Pierre Anton, ¿no? Pero él lo terminaba todo y pues por eso nada importa, ¿no? Entonces él era como, pues es que si me va a pasar toda la vida estudiando para terminar trabajando igual que todos, aburrido y miserable, pues nada importa. En cambio los demás querían que todo eso tuviera un significado para que tuviera un propósito el hacer todo ese esfuerzo. Todos los personajes en este libro están angustiados, menos los adultos que no entienden los comportamientos de los niños. Claro, porque ellos ya tienen como súper claro esto de, pues, están locos estos niños, ¿qué están haciendo? O sea, pero digamos, algo que a mí me gustó muchísimo del libro es que cuando ellos están en la clase, ¿no? El primer día de clases. Y Pierre Anton dice, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Y se va y deja la puerta abierta. Y esta mujer dice algo así como, y la puerta se burló de nosotros. Entonces yo siento que eso es un claro símbolo de esa libertad. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué pasa si yo me salgo en este instante de la clase? ¿Qué hay allá?
porque este es mi espacio seguro, obviamente. Pues, ¿qué hago aquí? Estudiar, crezco, sigo cada curso. Hacer caso, no tienen libertad, ellos no pueden tomar decisiones porque los adultos están tomando decisiones por ellos. Y precisamente por eso también es importante que, bueno, nosotros hemos dicho niños, 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 pero ellos no son niños, son preadolescentes. Bueno, sí, es verdad. Entonces están entrando en una edad y en un proceso en donde van a comenzar a ser adultos, a entrar en ese mundo de tomar sus propias decisiones. Ajá, exacto. Por eso el salón es como ese lugar seguro, pero todos también ven como esa posibilidad con la puerta abierta, mientras que Pierre Anton tiene una vida muy diferente a la de todos, o sea, también cuando, bueno, como en cada decisión de poner su granito de arena en el significado, uno se acerca un poco a conocer la vida de esos niños. Y al inicio nos cuentan un poco de cómo es la familia de Pierre Anton. Y por lo que uno puede ver, Pierre Anton es un niño que ha crecido con libertad. O sea, él siempre hizo lo que quiso y su familia se lo motivó. Sí, porque dicen que su familia es de... Lo que sus papás dicen que es como una familia de hippies. Exacto. En cambio, todos los otros niños viven como en familias súper estructuradas, de padres estrictos y tradicionales que les ponen reglas y ellos deben seguir esas reglas. En cambio, Pierre Anton no, él es libre de hacer y pensar lo que quiera y sus padres se lo apoyan y se lo aplauden. O sea, yo me puse a pensar eso y me parecía muy triste eso. O sea, ¿por qué? Por el final. Por el final, porque es que Pierre Anton es el único que es libre. Y pues, sí. Y es como los únicos papás que son buenos papás. No, mentiras, hay otros, no, es que... es que donde no hay buenos papás, a veces hay como malos hijos. O sea, en esta historia los niños son muy densos. Pero ¿sabes qué? A mí que me llamó la atención, en la página 17, ellos hablan de ir al rector. Ajá, y decirle lo que está haciendo. Y dicen, no podemos quejarnos ni a Skidelsen, ni al subdirector, ni a ningún adulto, porque si nos quejamos de Pierre Anton, subido al ciruelo, tendremos que explicar lo que dice. Y eso es imposible, porque los adultos no querrán oír que sabemos que en realidad nada tiene sentido y que todos simplemente fingimos. Es decir, ellos desde el principio como que saben que sí, que esta vaina no sirve para nada, pero igual ellos se aferran a tenemos que demostrar que sí hay significado, que sí hay cosas por las cuales vivir. Y es que el hecho de, o sea, yo siento que hay como una suerte de aceptación ante lo de Pierre Anton. Los preadolescentes saben que de alguna u otra manera Pierre Anton tiene razón, y por eso es que, o sea, más que probar, y creo que eso se ve a lo largo de todo el texto, más que probar que sí hay significado, es en realidad probarle a Pierre Anton que está mal, ¿sí? Que lo que él está pensando está mal. Entonces no es tanto una lucha contra el concepto filosófico o contra lo que ellos piensan que es el significado, sino es una lucha directa contra él, y por eso al final es tan circular. Y yo sí, digamos, como que lo vi venir desde antes. Yo dije, cuando se empezaron a pedir, dije, si ese man llega, lo más probable es que pase lo que tenga que pasar. Y además, y otra cosa es que o sea, uno piensa inicialmente que Pierre Anton es un suicida, o sea, como si nada tiene sentido, entonces ¿para qué tiene sentido seguir viviendo? Pero inclusive él, en ese acto de pararse y subirse al ciruelo, está haciendo algo que puede tener sentido, ¿se me va a entender? Como que, ¿por qué entonces estás en un ciruelo si nada tiene sentido? Sí, como esa es su razón de vivir. Exactamente. Ese es su significado, joderle la vida a los demás. Exactamente. Bien, Pierre Anton, bien. Me gusta esa lectura. Sí. Al final, Teller hace como una nota al libro, ¿no? Después de todo lo que ya les contamos al principio que pasó con el libro. Y al final dice, Pierre Anton podría tener lógicamente razón si observamos la vida a largo plazo. Pero la cuestión es que no vivimos en el largo plazo. Vivimos en el corto, aquí y ahora. ¿Qué piensan de esa frase que ella dice al final? Como dándonos esperanza para vivir. Pienso que sí. Pienso que tiene razón. O sea, a ver, creo que si nos ponemos a pensar como cuál es el propósito de la vida, así como ella dice a largo plazo, pues nada tiene sentido. O sea, incluso si nos ponemos a pensarlo como en términos más grandes que una sola vida, en plan como ¿y cuál es el propósito de la humanidad?
pues a este paso acabar con el planeta porque es para lo único que hemos servido. O sea, como civilización es lo único que hemos hecho, así que claramente nada tiene sentido. Pero supongo que ya en la estancia de lo individual, cada quien crea su propio propósito y lo sigue. Y eso es lo que realmente le da sentido a la vida de cada individuo. Me gusta pensar eso. me deja dormir en las noches. Como Pierre buscando cómo joder a los demás. Exacto. Y además que estamos bien, o sea, es algo curioso que sea como, ahorita que lo mencionas, como los propósitos personales, que todos se unan para probarle a él que sí tienen motivos para vivir. Sí, cuando en realidad los que tienen motivos pues son ellos mismos. O sea, uno como que cada uno sabe para sí mismo que tiene sentido, no sé, unos zapatos, un dedo, en fin, tantas cosas, pues para mí tiene sentido y mi respuesta a esa carencia de significado es esto, ¿sí? Puede que para ti no lo sea, aunque eso volatiliza un poco la perspectiva del problema, pero creo que es más una respuesta personal y cuando se propone como comunidad es cuando pierde tal vez ese significado, ¿sí me entender? Como lo que decía Mafe, como humanidad en realidad pues qué propósito tenemos ninguno, pero tal vez en el plano personal sí haya como una suerte de diferencia, creo yo. Claro, y en el momento en el que ellos están, el significado está en esa búsqueda de significado, o sea, ellos como grupo tienen un propósito, en tanto como grupo tienen una meta unida, porque también cuando cada niño se le es exigido algo, se cuenta un poco de su vida y ahí podemos ver por qué cuando a Agnes le piden las chanclas y uno ve el contexto de la vida de Agnes, tiene sentido que para ella lo más importante o lo más valioso fuese esas chanclas, en contraste con, no sé, por ejemplo, el personaje musulmán, que lo que le piden es el tapete para rezar. Sí, o sea, como que el valor y el significado de cada uno de los objetos va a depender de las vidas de los personajes. Por ejemplo, a la chica que le piden, perdón por decir la chica, es que yo soy pésima, pero pésima con los nombres, o sea, yo soy un horror con los nombres, nunca me acuerdo los nombres de nada ni de nadie, y con los personajes soy así, pero lo siento. A la chica que le piden el cadáver del hermanito, literalmente el cadáver de su hermanito, Elise, hay un momento en el que dicen, igual como que no le dolió, y cuando cuentan la historia de toda la vida de esta niña, uno entiende por qué a ella no le duele entregar el cadáver del hermanito, pero después, cuando a otro de los personajes le piden matar al perro, ella entrega es la cabeza del perro, pero o sea, el objeto es la cabeza, pero la acción es lo que le da el valor a esa cabeza, que es matar, porque ellos dicen como, entonces matar no tiene un significado, no vale nada, y es como, sí vale. Ahí también dicen, de todas maneras, esta es una doble entrega, porque la que se encariña con el perro es la otra niña, porque a ella ese perro le simboliza un montón de cosas que en su casa no tiene. Entonces ahí es donde uno ve como esa relación con la familia y con todo, que le genera tanto valor a cada objeto, porque es como la bicicleta no es solo la bicicleta, es algo más. El que entrega la bandera no está entregando solo la bandera, está entregando la nación, el país, el honor. Sí, es muy metafórica acá, como cuando la religión aparece súper denso en lo final. Claro, o sea, y es que es muy metafórico, pero es que también deja ver mucho de las vidas de los niños, o sea, no es lo mismo la vida de esa niña que tenía un montón de padres ausentes, que no se preocupaban por ella, que tenía que luchársela para tener un lugar en su hogar, y que ese perro va a significar el tener una compañía porque esa niña vive sola y abandonada, a Agnes, que tiene una familia normal y común, que en medio de todo, pues es el modelo de familia tradicional que sirve y que funciona, y que la mayor preocupación de Agnes es unas chanclas, mientras que la mayor preocupación de otros personajes son cosas mucho más complejas, como la niña que entrega el hámster. O sea, esa niña viene de una familia rota, de un entorno de padres separados, en donde ese hámster simboliza lo último que le queda de un hogar. Realmente la autora construye mucho eso. Y mira que ahí es muy diciente porque, o sea, al principio ellos piden como, ay, sí, pues tus sandalias, no sé qué. Pero cuando llegan al hámster, Agnes lo que hace es todo, o sea, se demora como 3 días para hacerse amiga de esta chica, para saber realmente qué es lo que qué le dolería de verdad entregar. Pero aquí es donde estos niños, bueno, preadolescentes, empiezan a perder esa inocencia y empiezan a entender
que hay o sea, que sí hay algo que sí tiene más valor que otro en el contexto de cada uno, como tú mismo estás diciendo. Entonces Claro. Agnes hace todo, o sea, hace toda esta vaina de somos mejores amigas, vamos a comer juntas, nos vamos a la casa juntas, no sé qué, hasta que se entera que su hámster es lo más preciado y que ahí es donde le va a dar re feo, solo en venganza de que ella fue la que dijo que diera las sandalias. Y es que los niños se van volviendo cada vez más maquiavélicos y cada vez como que van ensañándose más, ¿no? Porque Claro. el anterior decide lo que va a entregar el siguiente. Entonces, Ajá. conforme quien le pida o quien se involucre en esa decisión, porque a veces es como un personaje que dice, ay, ya, pues esto, o ay, yo lo hago. Y entonces él dice, bueno, entonces yo me voy a vengar de este. Y ahí comienzan a volverse súper maquiavélicos los unos con los otros. Y hay personajes que nos involucran. Recuerdo que hay un punto en el que la intensidad baja porque uno de los personajes pide como cualquier cosa. O sea, es como cuando a la chica le piden el telescopio. Todos saben que ella se esforzó mucho por conseguir ese telescopio, pero que ese telescopio no tiene un significado profundo. Y él dice, sí, ese telescopio. Pero todos saben que el telescopio no es tan valioso. Y ahí baja un poquito. Pero después todo regresa con fuerza. Para mí el cambio también se da cuando, o sea, para mí el primero, de hecho yo lo tengo anotado como, ya se escalaron las cosas, que es, el primero es cuando piden el cuerpo de la hermana de Ellis, o sea, de ahí en adelante es como, ese tipo de cosas ya no son reemplazables, y creo que ahí está tal vez una de las facultades como de significado de los elementos que ellos dan, que siempre y cuando no sea como reemplazar, por ejemplo, el dedo, la inocencia, el perro, la muerte del perro, como que hay unas cosas que de verdad son únicas en ese aspecto. Y creo que el hermano de Ellis es una de ellas. Por eso digamos como que cuando lo traen en el cajón, hay unos que preguntan como que no sabía si estaba como ahí el cuerpo. Creo que hay alguna pregunta como que bueno, sí le diste, pero en realidad es un ataúd, ¿sí? Y a pesar de que ahí yo creo que eso es algo que resalto mucho del libro de Teller, y es que circunda muchos géneros dentro de sus historias, por decirlo así, porque esa parte, la del cementerio, es supremamente aterradora. O Sí. sea, a mí, yo lo leía y a mí me daba Sí. nervios, o sea, como se está pasando, y hay una parte como con lo del perro, que llega ese personaje, Sí. pero también hay unas partes en donde yo me reí muchísimo, o sea, hay unos comentarios súper crueles y un humor supremamente ácido, y creo que eso es maravilloso de Teller, o sea, como esa ambivalencia, tal vez esa dualidad, no sé. Y sobre todo que a medida que uno ve cómo avanza la historia, ellos mismos ponen las reglas de qué significa y qué no significa. Digamos, en un momento dicen, y si no hiciera daño, no significaría nada. Entonces ya es como, o sea, esto vale porque te va a doler, vas a matar algo, vas a robar algo. Porque tiene una consecuencia moral. Exacto, el castigo de Dios. O sea, cuando empiezan a hablar del castigo de Dios, como es que si yo me llevo ese Cristo, Dios me va a castigar. Uy, ahí esa parte también ya lleva el resto de miedo cuando Jesús se rompe. Sí. Uy. Sí, además porque dicen ya no lo podemos devolver, ya es irreversible lo que hicieron. También hay un momento en el que piden un diario, pero el diario pierde todo su valor porque no piden la llave. Entonces es como ese acceso a la intimidad y todo eso, pero en realidad no la tienes porque no pidieron la llave. Y ahí comienzan a ser mucho más minuciosos con las cosas que piden. Entonces, por ejemplo, al último chico no le piden cualquier dedo, le piden el dedo índice porque toca la guitarra. Y sin ese dedo no va a poder volver a hacer eso. Y ellos lo saben. O sea, es que es muy denso. Es denso porque mira, ahí dice, no hay que tener miedo, solo se trata de un dedo. Sí, nadie muere de eso, dijo el gran Hans encima de su barriga y le obligó a abrir la mano derecha. Y si no hiciera daño, añadió Annalí calmada, no significaría nada. Re denso, muy denso. Ya escalan muchísimo las cosas. Sí, la verdad, cuando matan a la perrita, yo dije, no, o sea, de aquí en adelante, ¿qué puede seguir? O sea, más denso que la muerte que hay, mutilación. Yo estaba como, no, o sea, yo con este libro, yo me sentaba, leía y paraba y decía, no puede haber nada peor. La virginidad, ok, no puede haber nada peor, como rechazo a Dios o no sé, como un asesinato ahí a Dios de una forma medio perturbadora porque lo hacen desde varias religiones. Y yo como, ok, vale, matan el perro, ok, no puede haber nada peor.
Le cortan y lo dejan ahí, ¿no? El perro ahí. Hay una escena que me llamó mucho la atención y es que Cenicienta, que es la perrita, orina el montón de significado. Y siempre orina a Dios. Y más específicamente el Cristo con las piernas rotas. ¿Ustedes qué piensan de esta escena? O sea, como que se les vino a la cabeza cuando leyeron esto. Que Cenicienta es muy chistosa. Muy fino el humor de Cenicienta. A mí me pareció curioso porque yo, por mi horizonte de expectativa cristiano, evidentemente como que yo dije, esta es una escena muy, además que luego piden la cabeza y quien la pide es como el que es más ferviente, Sí. que es el piadoso Kai. Entonces yo me acordé como cuando... Y qué tan piadoso es que está pidiendo la cabeza de un perro. Exacto. Sí, eso es muy extraño porque él de verdad como que debería el perdón y todo eso, pero es como una profanación a sus creencias y religiones, su religión y creencias, perdón, como tan fuerte que él directamente pide la cabeza, mátenla ya, y es lo primero que él piensa. Sí, porque él no la pide por el significado de matar, sino la pide por venganza a que Cenicienta haga eso. O sea, el hecho de que él pida algo que ya tampoco se puede restaurar y que es algo que les va a afectar de alguna u otra manera a todos, porque la perrita había creado una suerte como de orden dentro del significado, dentro de ese montón, porque es que había que sacarla, ahora había que cuidarla. Es una muerte, digamos, directamente que no afecta solamente a la perrita como tal, o a la persona que estaba encariñada con ella, sino que afecta a todo el grupo. Y me parece fantástico el final, porque justamente quien muere al final muere en el montón del significado. O sea, muere en el sitio donde está todo lo que ellos habían arrumado. Entonces como que hay destinos peores que la muerte, la mutilación, la pérdida de la inocencia, pero a fin de cuentas hay una muerte que cierra el círculo. Sí, todos ya en esta rabia de que hicimos, no sé qué, y ¡pum! Culpa. ¿Ah? Sí. ¿Quién tiene la culpa? ¡Tú! Sí. Sí. Bueno, además de que me parece muy chistoso de que Cenicienta haga eso, yo soy como bastante atea, muy atea. Entonces, como que a mí, en verdad, me resultaba un poco cómico. O sea, perdón. No, es chistoso, la verdad. Lo siento, pero me resultaba bastante cómico y lo que pensaba era eso, en qué tan piadoso es Kai, el piadoso Kai, que él lo que quiere es venganza. Kai no se compadece, por ejemplo, del chico musulmán, no, o sea, no hay un entendimiento ni siquiera entre dos que son fervientemente religiosos, cada uno con su dios particular, pero los dos muy religiosos, incluso cuando recibe castigos físicos. Me hacía cuestionarme mucho eso, además porque como que él es el único que vive preocupado por ese Jesús. Es que es y eso. Me parece desproporcionado lo que pide de Cenicienta y es matarla. Yo lo vi desde que, sí, el chico es como súper creyente, pero un creyente de que yo voy a la iglesia y tengo mi Jesús y mi Cristo, no sé qué. Entonces, claro, cuando Cenicienta orina la estatua, pues a mí me pareció bastante simbólico en un sentido de que igual es una cosa, pero él está poniendo como toda su fe y toda su creencia y todo esto en ese objeto, pues que al final no debería significar mucho, ¿cierto? Obviamente, pues él lo ve mal, pero pues no es como que lo está orinando lo que él cree, lo que él piensa. No. Sí, es un acercamiento a la religión mucho más ritual. Exacto. Y él tiene esta rabia que apenas le dicen, o sea, es que ni lo piensa, lo dice de una. O sea, el man ya lo tenía repensado. Quítenle la cabeza. Y también Kai, irónicamente, es el personaje que hace más sacrilegios. Ajá, exacto. Porque él también es el que desentierra el cadáver del hermanito de Eli. Y es el que va a la iglesia a robarse el Jesús. Y es el que pide que maten a la perrita. Que técnicamente la perrita es un ser inocente. O sea, ella no se está orinando en el Jesús porque tenga algo en contra de Jesús. Simplemente escogió que esa era la esquina de orinarse. Además que explota también como los límites de lo coherente, como muchas otras cosas en el texto. Porque pues es como traer o sea, un monstruo gigante que evidentemente alguien se va a dar cuenta como, oigan, cómo se lo llevaron, ¿sí? Con 3 chicos de 11 años, ¿cómo se van a llevar un Jesús que pesa un montón, sí. Exacto, yo como que bueno, pero sí es como el acercamiento a la religión mucho más ritual, ¿no? Que también tiene el musulmán, como que... Pues lo simbólico.
Exacto, a los símbolos, gracias, Mar. Porque, pues, a fin de cuentas, si es una... Él es piadoso por las cosas que hace, o que hacía, antes de que comenzara todo este juego macabro. Y por eso le dicen inclusive el piadoso Kai, que es muy extraño ese sobrenombre. Pero ya cuando comienza todo, ya, pues, él ya deja de ser piadoso y todo, y se igualan las cosas. Creo que es acertado con lo que hace Teller, como de, bueno, hasta el más piadoso y hasta el más loco, que tal vez era Hans o el chico que pide la inocencia de Sophie. Es Hans. Como que hasta el más piadoso o hasta el más horrible que uno lo miraría desde afuera, se igualan en algún momento en la búsqueda del significado. Y eso me pareció muy loco. Además me parece muy, muy genial como Teller, bueno, la traductora, lo utiliza como inocencia, que creo que ahí es donde encadena en esa como suerte de coincidencia léxica con lo de Kierkegaard, ya muy puramente, porque uno dice, bueno, inocencia, pero ya uno como tal vez, no sé si un lector adolescente lo piense así, pero ya como lector adulto, entre comillas, ya uno dice, uy, no puedo creerlo. Y que es no sé, la primera vez como que, bueno, no sé si la primera, es que se selecciona algo como muy intangible. Sí, es un pañuelo, ¿no? Yo creo que todos aterrizamos, o bueno, no sé, la mayoría probablemente aterrizamos esa palabra inocencia y esa pérdida de la inocencia con lo que se muestra allí a través de un despertar sexual, ¿no? Es como dejar esa vida infantil a través del despertar sexual. Y creo que eso sí se apega mucho a este tema de que son preadolescentes, de que ya es hora de dejar de ser niños y de cómo Sophie descubre una especie de poder en lo femenino, pero también una ira. O sea, Sophie descubre eso a través de una ira y manipulación que lleva hasta las últimas consecuencias. Porque todos lo saben y nadie lo dice, pero la que mata a la perrita es ella. La que le va a cortar el dedo al último niño es ella. Y ella hace todo eso desde la ira. O sea, Sophie está furiosa. También por eso a mí me parece que lo que ella entrega es de lo más denso. Porque el último niño está asustado, pero Sophie está furiosa. Y al final, cuando cuentan qué pasó con cada uno de los personajes, Sophie termina en un centro psiquiátrico. O sea que ella nunca supera lo que pasó. Es muy denso. Y la protagonista, en cambio, está como, pues yo pienso que hicimos cosas ese verano. Así como la vida sigue. A veces me siento a pensar si algo tiene significado. Pero evidentemente hay niños que les fue peor que otros. Uno ve esa escala como de significados y uno sabe que hay gente que la pasó mal, hay gente que la pasó muy mal y hay gente que la sacó barata. Y creo que es otro de los tópicos que trata Teller en el texto, y es las cuestiones del azar, ¿no? Como que hay un golpe de dados nunca volverá al azar, diría Malarme, pero a Agnes le toca ir a ver, a desenterrar a Ellis. Hay un azar en el hecho de quién mira quién va a descrucificar a Jesús, a quitarlo. Y el más, También. me pareció muy loco, quienes van a mirar cómo se le quita la inocencia a Sophie. Porque a Sophie el hecho de bueno, le quitan la inocencia, pero hay quienes tienen que certificar que se la quitaron, ¿sí? Y en ese ojo, quienes juegan, cómo son esas personas. Eso me pareció muy loco. Son otros chicos. Son los chicos, el claro. gran Hans se ofrece a ayudarla a entregar la inocencia, pero los otros tienen que mirar. Y ahí miramos, bueno, quienes ya perdieron la inocencia entonces. Hans no es un inocente, ahí. Entonces como que... Y el hecho de mirar también creo que quita la inocencia de todo eso. Entonces como una pérdida también múltiple. Obviamente la que sale más afectada es Sophie, pero el hecho de ver, o sea, de certificar lo que se hace, solamente ocurre, creo yo, con Sophie. Porque es intangible también. Porque el otro es como, bueno, sí viniste y lo trajiste. Sí viniste y tal cosa. Sí, todos dejan un objeto, una marca, un algo. Lo de Sophie no. Y que es un pañuelo con un poquito de sangre y como una mucosidad. De mucosa, una dice. mucosidad ahí rara, y pues uno obviamente entiende qué pasó, pero pues todos son como, ahí está el pañuelo y no vamos a hablar de esto. Nadie habla de eso. A mí lo que me encantó en un momento fue cuando, pues claramente los adultos tenían que enterarse de esto en algún momento, ¿cierto? Y entonces empiezan a hacer la lista de las cosas. Y al final dice, etcétera. El etcétera. Entonces Agnes dice, fue el etcétera lo que nos ofendió. Como si se pudiera reducir el significado a un etcétera.
Y ellos como no, o sea, cada objeto aquí está hecho con sangre literalmente. Pero obviamente para la gente es como, están locos, o sea, miren esa pila de cosas, así es sencillo, cosas. También hay algo que me impresiona, es como ellos al inicio pues obviamente no quieren decirle a los adultos y hasta cierto punto comienzan a sospechar que es ilícito todo lo que están haciendo y comienza a generarse esta culpa, pero es también esa visión adulta de que vengan turistas, museos, etc. a ver lo que ellos hicieron, que los adultos del pueblo no entienden porque ellos llaman como a este periódico para que cuente lo que pasó y el periódico es como pues un montículo de cosas, etcétera. De un Y un etcétera. etcétera, pero que otros adultos fuera de sí logran como medio sospechar lo que ellos hicieron, pero aún así ningún adulto entiende de por sí ese montículo de significado y lo que simboliza todo eso para ellos, pero es esa visión adulta que dice esto tiene un valor hasta ponerle un precio, lo que va a validar todo lo que hicieron, porque Pierre Anton se niega a validarlo. Y que ellos dicen como que habían dos grupos de personas, unos que decían que eran unos agitadores ingobernables y debían ser encerrados en una correccional, y el segundo grupo decía que era arte y sentido de la vida. Entonces, claro, como que dicen, bueno, es que sí, hay un niño y está este pañuelo raro. Pero pues obviamente para otra gente Sí. es como, hicieron todos los pecados posibles. Ahí está un dedo, o sea, un dedo. Y la cabeza del perro. Y la cabeza del Y perro. un ataúd de niño. Ah, y el ataúd de niño porque no sabían todavía ¿De quién si era? había o no un cuerpo ahí. Sí, Solo veían el ataúd y no lo habían abierto. Y con lo que mencionas de que a todos, bueno, empieza a llamar la atención, que llegan los periódicos, hasta llega un museo, no sé qué, pero Pierre Anton no le importa, y hasta ella dice, todos estaban impresionados excepto Pierre Anton, y de verdad o sea, les da una frustración, una vaina como vaya a la bodega a mirar, y el man, no, 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 y hasta el último momento no va, hasta que Agnes va y le dice que todos están golpeando, porque se empiezan a echar la culpa, porque han decidido vender. porque decidieron vender el montón de significado, y pues claro, al venderlo, pues ya no tiene significado, es un objeto que puede ser vendido por cierto monto de dinero. Es un producto. Y Agnes lleva a Pierre Anton y apenas él llega, pum, lo miran y ahí es donde aparece la culpa hacia Pierre Anton. Tú fuiste el que inició todo esto. Y es donde se cierra el círculo. Además, porque Pierre Anton llega súper altanero, ¿no? Ah, sí, él llega regañándolos. A decirles como, miren, si ven, ustedes son todos unas bestias estúpidas. Nunca tuvo valor nada de lo que estaban haciendo y ahora lo van a entregar tan fácilmente solo por dinero. Eso solo demuestra que siempre tuve razón. Y ahí Agnes dice algo así como, y Pierre Anton comete el peor error que pudo haber cometido y es darnos la espalda. Y fue Sophie la primera en salir corriendo hacia Pierre Anton. Sí, Sophie está desbocada. Ven, es que Sophie sufrió mucho. Y es la última que lucha, es la que dice, pero no entiendo por qué lo van a hacer. O sea, y yo creo que inclusive si Pierre Anton le hubiera dicho como, o sea, hubiera quedado como sorprendido ante el significado, ella hubiera seguido pegando, o sea, ella hubiera buscado venganza con él. Y no, y después Agnes argumenta por qué lo hicieron. Es como tenía todo el sentido pegarle a Pierre Anton. Él tenía la culpa de que hubiéramos perdido las ganas de vivir y de tener un futuro y de nuestra confusión. A mí me gustó mucho una frase cuando están en el funeral, que pues al final los adultos inventaron una vaina así, como que Pierre Anton incendió un montón de significado por envidia y pues se murió ahí. Y ellos, ajá, obviamente eso fue lo que pasó, excelente. Nos encanta. Creo que al final el personaje de Pierre Anton fue el que mejor me cayó y me pareció muy triste. Todo, o sea, como que, o sea, era bien odioso e insoportable. Pero como que lo mataran y que del funeral él fuera el culpable de su propia muerte. Y los papás... Los otros salieron librados. Sí, ellos... Y lo peor es que no se sienten culpables de haberlo matado. No, mira, al final dice, lloramos porque habíamos perdido algo y alcanzado otra cosa. Y porque hacía daño el perder tanto como el ganar y todavía no podíamos poner en palabras lo que habíamos ganado. O sea, están re felices de que cayeron una semana. Es que la otra salida, o sea, es
o sea, la única manera de salir de ese problema es o se le gana a Pierre Antoine, o Pierre Antoine nos gana, o lo callamos. Y la última es la que funciona. Y entonces como O ellos, se bueno, por lo callan o menos los ya... callamos. Exacto, por lo menos ya no hay alguien que nos recuerde eso en la cabeza, de que nada tiene sentido y nada tiene significado. ¿Sí? Y creo que el hecho de que ese final sea así es como muy, no sé, como que se restituye el orden otra vez, tal vez, como que Sí, todo vuelve a estar ya normal, todos todos siguen quedan estudiando. tranquilos. Ajá. Pero de todas maneras la memoria de Qué Pierre horror. Antoine no se, o sea, no se va, no se quita. Sí, como que ellos pueden volver a ese lugar cómodo en el que estaban, en donde solo debían hacer caso y no pensar y seguir yendo a clases y no volver a cuestionarse la vida. Pero al mismo tiempo igual quedan secuelas y se nota, ¿no? O sea, pues Sophie termina en el psiquiátrico, el chico al que le cortaron el dedo no va a volver a tocar la guitarra, que su sueño era ser músico, así que su plan de vida se acabó. Sí, el piadoso Kai sabe que pecó y ya no tiene otra opción. Igual esos pecados que cometieron no se borran. Y Agnes lo Ujú. dice, como que de vez en cuando ella se pone a pensar en si al final tuvo como un valor todo lo que hicieron, pero que pues ya fue. Como que igual es algo que piensa por allá un miércoles a las 3 de la tarde, pero no todos los días. Y no tiene sentido pensarlo, porque igual ya que, o sea, Ujú. ¿para qué piensas en que, uff, qué objetivo lograste con eso? Nada, un verano terrible y supremamente angustioso en el Un que año. perdieron muchas cosas, ¿sí? El daño en que hicieron. Y creo que por eso también, no sé si hay otras personas que se opongan a la venta del montón de significado, aparte de Sophie, Hay pero es varios. que el hecho de que hay unos que con la venta se les puede restituir lo que perdieron, ¿sí? Pero hay otros a los que no. O sea, hay otros a los que, entre ellos, evidentemente, pues Sophie. Entonces, por eso es que ella dice, como sabes que, o sea, si yo tenga todo el oro del mundo, si Pierre Antoine me diga si valió la pena, lo que yo perdí y el significado que para mí era importante, pues no, o sea, ya no se puede restituir. Y hay otra cosa que ahorita hablando de Sophie, que es como el main character de, todo, de toda la novela, habían cosas que los elementos que dan son importantes para las personas que los dan. Sin embargo, para Sophie, lo que da es importante para Hans. Sí, que él se la quite. Exacto, él es el que dice, para mí es importante lo que tú me puedes dar, pero no lo Más que tú me puedes dar a denso, mí, qué horror. inclusive. Y puede que para Sofía hubiera cosas más importantes, pues, o sea, inclusive que no se le hubiera pasado por la cabeza eso, porque a nadie se le pasa por la cabeza, solo a un pinche pervertido loco, que es Hans, Sí. ¿sí? Ella pudo haber pensado como, no sé, para mí lo más importante es, no sé, una muñeca, un vestido, en fin, 100 cosas que pudieran ser más importantes para ese momento para ella. Pero cuando él le pone en jaque esto y hace esa suerte como de cambio de paradigma, es que ella cae en la cuenta de lo que va a pasar y es como, uff, hay cosas más importantes de las que yo pienso que son las más importantes. Y creo que por eso es lo que le quiebra la cabeza a Sophie. Yo les quería preguntar, pues ya después de haber discutido todo esto sobre el libro, pues qué piensan de la censura del libro. ¿Creen que sí era necesario censurarlo? No, yo creo que la censura viene de saber qué es la inocencia y que los niños no pierdan la inocencia. A mí me gustó mucho el libro y creo que, no sé, me parece muy polémico lo de la censura en el sentido de, bueno, ¿en qué entorno vamos a poner este libro, no? O sea, a ver, evidentemente no es un libro para que lo lean niños de 9 años, pero yo creo que sí es un libro que pueden leer adolescentes y preadolescentes y entenderlo bastante bien. Y me gusta bastante la ironía de que todo el libro vaya de adultos que no entienden a los niños y lo que los niños quieren decir y que los niños no quieran que los adultos entiendan que ellos sí entienden todo eso que está pasando y que el libro vengan y lo censuren adultos por miedo a que los niños entiendan todo eso que está pasando. Sí, es muy irónico, me parece muy irónico.
Pero también parece como un poquito tonto, un poquito tanto censurarlo por eso. Además que eso le va a dar, o sea, creo que es un gran logro para Teller que le hayan censurado el libro, o sea, como lo logré. No, y que logró su cometido. Ajá, exacto. Miren, o sea, más demostrado que ustedes no entienden qué pasa por la cabeza de un adolescente. No quedó más claro. Y me lo van y me lo censuran. A ver, por favor. Bueno, para terminar, vamos a puntuar el libro. Puntuación de 1 a 10. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué lo propuso, Dianis? Bueno, yo comienzo, yo le pongo 20 de 10. Out of. O sea, yo leí este libro de adolescente y yo me acuerdo que, o sea, sí que es súper, qué carajos está pasando aquí. Pero me gustó muchísimo y me quiso como, o sea, sí me abrió esa curiosidad de decir qué está pasando aquí. O sea, yo sé que aquí hay algo mucho más complejo y más, sí, o sea, ahí en el fondo hay algo que yo no tengo ni idea de qué están hablando, pero quiero saber. Y después llegué a la universidad y entendí que pues, está basado en un filósofo, lo cual me pareció espectacular. Estas son las lecturas que a uno le abran ese amor por la lectura y que hay libros muy buenos, geniales, de la literatura juvenil que valen la pena. Y por eso fue que lo puse y ahorita que lo volví a leer fue otra vez una lectura genial, a pesar de que yo ya sabía qué iba a pasar. Y descubrí más cosas y vi cómo la mujer hace esa relación entre filosofía y como tu realidad cotidiana de una manera espectacular. Entonces, léanlo, no se van a arrepentir. Diana, 20-10, Mafe. Bueno, yo del 1 al 10 también le doy un 20 de 10. No, mentiras. No, mentiras, sí, o sea, sí, le doy un 1000 de 10, pero pues 10 de 10. Quedándonos en la escala, 10 de 10. Libro perfecto. Muy bien construido, excelentes personajes, excelente historia, maravillosa articulación de la filosofía dentro de la literatura, o sea, preciosa ficción, y me dejó muchos traumas con Sophie. Sí. Creo que se evidenció durante todo el capítulo. Uh-huh. ¿Y para ti, Dani? Sí, creo que es un anime. Yo no voy a ser como el que ganó, pues a mí me pareció re mal, no. A mí de verdad me pareció un muy buen texto y creo que el hecho de haberlo leído en una sola sentada da cuenta de ello. Empecé y la historia de verdad lo atrapa a uno mucho y me parece fantástico lo que dice Diana de la lectura previa porque uno lo puede leer sin necesidad de ir a Kierkegaard y entender lo que está sucediendo, entender lo que está pasando, porque la habilidad de Teller de contar las cosas, de desmenuzarlas, es lo que privilegia también esa primera lectura, digamos como virgen, inocente del texto. Entonces de verdad muy muy buen texto para entender como, voy a entender muchas cosas. La vida, el sufrimiento humano. Exactamente. ¿Qué significa estar vivo? Nada. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y cuéntenos qué les pareció este primer capítulo del volumen 2. Recuerden visitar nuestra página web también, www.tazadetinta.com. Allí encontrarán todo el contenido que tenemos para ustedes, tanto los capítulos del podcast como contenido extra sobre temas literarios muy interesantes. Como siempre pueden encontrarnos como @tazadetinta_podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en TikTok y en YouTube. Y recuerden como nos enseñó Pierre Antoine, dentro de pocos años todos muertos y olvidados se convertirán en nada. Así que también ustedes deberían ya empezar a practicar. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. Escucharon a sus podcasters favoritas, Mafe Escobar, Diana Ardila y ahora Daniel Escobar. El guión fue realizado por las mismas, la edición fue realizada por Diana Ardila y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.